Paralizada la producción en la planta de Panasa de Mutilva tras un importante incendio esta madrugada que ha afectado a esas instalaciones. Se investigan de momento las causas. Bastante dañado la parte de distribución y... No, nos han mandado ya para casa, que no se puede trabajar. Hace unos 10 minutos nos han avisado que la producción tiene que irse a casa hasta que les avisen que regresen al trabajo. Panasa es una de las principales empresas suministradoras de pan y eso se ha notado en estos establecimientos que han visto afectado su reparto matinal. Y a primera hora de la mañana no nos ha llegado el pan que nos tenía que llegar, entonces eso, gracias a que tenemos otro obrador, hemos podido salir un poco adelante. Normalmente sobre las 10 de la mañana y llevan casi una hora de retraso. Los sindicatos navarros se echaron a la calle en el 1 de mayo. UGT y comisiones obreras reclaman gobiernos estables y denuncian que estos años de bonanza no han repercutido en los trabajadores. ELA y LAB reclaman dignidad para el trabajador. El periodista y corresponsal de guerra, Marc Marginedas, recibe en la Universidad de Navarra el premio Luka Brajkovic de la comunicación por su defensa de los valores humanos y dignidad de las personas. Yo creo que los periodistas en estos momentos no solo somos fundamentales porque somos la garantía en una sociedad en la cual proliferan las noticias falsas, el ruido informativo, la manipulación, la desinformación. Pues Tudela reunió ayer miércoles las mejores exponencias de la Jota Navarra en un certamen que reunió a 12 municipios. Y un inocente partido de fútbol tenis ha generado un pique entre Sisco y Unai García que no ha ido a mayores. Roberto Torres está recuperado y podrá jugar en Alcorcón.